Hola, hola, ¿cómo estamos? Estamos bastante contentos nuevamente de estar con ustedes, aunque no lo crean. Les explico el tiro, pero aquí está conmigo la Coca. ¿Cómo estás? Hola Mati, bien, gracias. Y la verdad es que nosotros habíamos estado con ustedes la semana pasada también, pero tuvimos problemas. Las cuentas de Zoom se reiniciaron, hubo todo un tema y se perdió. No pudimos rescatar lo que se hizo la semana pasada. Por tanto, se dio por perdido. Entonces, aquí estamos nuevamente repitiendo el capítulo, pero con la siguiente lección, que es la que corresponde para esta semana que estuvimos. Entonces, para nosotros, para usted no pasó nada, pero para nosotros pasó mucho, aunque no lo crean. Así que estamos felices ya nuevamente de estar acá. Es un tema, no sé cómo decirlo, nos pega mucho, eh, pero complejo lo es. ¿Ya? Entonces, yo creo que para partir, pidamos como la dirección de Dios. ¿Te parece que parta llorando, Coca? Claro, ¿Ya? Mati. Vamos entonces. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Muchas gracias, te damos por los cuidados y bendiciones que nos has dado durante todas estas semanas y estos días de esta semana. Queremos agradecerte también por la oportunidad que nos das de juntarnos para conversar. Pedimos la unción de tu Espíritu Santo y que nos acompañe en esta conversación y que tú la guíes. En nombre de Jesús, amén. Amén. Aprovecho de mandarle un saludo. Esos son los saludos que mandamos la semana pasada, pero no llegaron porque ya expliqué la razón. Pero tenemos a Rodrigo que nos escribió hace 2 capítulos atrás. Y también tenemos a Roxana y tenemos las citas. Son las 3 personas que nos comentaron y estuvieron dando su opinión. Y eso se agradece. Se agradece que estén como acompañándonos allí. Recuerden, pueden escribirnos, pueden dar su opinión o mandar sus saludos, vamos a estar atentos ahí al respecto y compartir el link también, ¿ya? Coca, yo quiero hacerte una pregunta, ya entrando de lleno a lo que venimos conversando. Me gustaría saber, ¿cómo sabemos que estamos vivos? ¿Hay alguna manera en la cual nosotros podamos identificar si estamos vivos o no? Como que entramos en Mm, filosofía literal, así como Claro. ya dejemos alargar nuestra mente. ¿Qué crees tú? Solamente tú, lo que puedas creer al respecto. Mira, yo me doy cuenta que estoy viva porque siento, percibo, siento alegría, siento dolor, preocupaciones, estoy consciente en estricto rigor de lo que pasa a mi alrededor y intranquila muchas veces también. Mira, yo creo que también hubiera utilizado tus mismas palabras, porque de hecho me las quitaste. No tengo otra forma. De hecho, yendo como al campo cinematográfico, siempre estas preguntas han aparecido de alguna forma. Yo me acuerdo la película, por ejemplo, bueno, Matrix, el que ha generado mucho tema al respecto, porque es como que es un sueño, todo lo que estás viviendo acá es un sueño. En realidad tu vida está al otro lado. Entonces, como eh, igual esta pregunta a uno le choca técnicamente, es como de estas preguntas como ¿quién eres? Y uno queda como que cuesta un poco salir con alguna respuesta. La verdad es que cuando hablamos de la vida y la muerte son como dos fuerzas que están en contraposición. Una puede existir y o sea, una puede existir mientras la otra no existe técnicamente. No pueden estar las dos al mismo tiempo. Eh, pero lo más penoso de todo es que a pesar de que nosotros podamos sentirnos vivos o estar vivos, sabemos que vamos a morir. ¿No es cierto? En algún momento. Y eso nos da lo que se llama la mortalidad. No sé si está bien aplicada la palabra o conjugada, porque que somos mortales, ¿no es cierto? No somos inmortales. El tema es que hay muchas corrientes y movimientos de pensamiento al respecto. Y la verdad es que al día de hoy nosotros vamos a intentar como conversar y traer con ustedes la visión que tiene la Biblia. Sabemos y que, por ejemplo, cuando hablamos de lo que significan los males de este mundo, lo que lo conversamos la semana pasada,
en aquel capítulo que no logramos tener, que el pecado o la maldad entró a la tierra a través de un personaje. Y todo fue a través de nuestros padres, Adán y Eva, ¿no es cierto? Pero la verdad las cosas es que a pesar de que haya pasado así, esta muerte en realidad, el, hay algo que uno puede decir, sí, pero es que a lo mejor nos morimos, pero hay algo que queda allí vivo. Yo te quiero preguntar, Coca, ¿de verdad hay algo que queda vivo allí? ¿Qué podemos decir al respecto ahí? Bueno, no queda nada. Nada, ¿ya? No queda nada, o sea, somos un cuerpo, somos una materia, ¿cierto? Y estamos potenciados por un aliento de vida, producto de la bondad del Creador. Y cuando Dios decide también terminar ese caminar, también el soplo de vida sale, ¿cierto? Como dice la Biblia, y el cuerpo, la materia, vuelve, ¿cierto? Al polvo, como lo dicen millones de partes, la Biblia vuelve a la tierra, ¿cierto? Y el soplo de vida vuelve al Creador. Este soplo de vida fuera del cuerpo tampoco es autónomo en sí mismo, ¿cierto? Es aquello que impulsa y forma, como tú decías delante, la ecuación con el cuerpo que genera nuestra vida, nuestra alma, nuestro ser, ¿cierto? Entonces, disuelto esto, no queda nada. Claro. Mira, aquí la Coca ya dio el puntapié inicial de lo que vamos a intentar conversar, porque utilizó varias palabras que la intención del día de hoy es poder tomarlas y empezar como a lo mejor enfrascarnos en identificarlas, porque la verdad las cosas, queremos entender un poco nuestra naturaleza, y a lo mejor nuestra naturaleza no en base a lo que generalmente ya conversamos un poco el trimestre pasado, o tal vez la semana pasada, que era que como que estamos como predispuestos a caer, predispuestos a pecar, ¿no es cierto? Que nuestro cuerpo de muerte, todo el tema, no solamente en tanto eso, sino en esa parte de repente que es medio difícil de tocar y que tiene que ver un poco con la vida y la muerte de un ser humano. Pero allí, antes de ir directo a entender esa parte, tenemos que volver un poco al inicio, ¿cierto, Coca? Tenemos que volver un poco a la creación para poder entender cómo es que partimos, cómo es que partió todo. Y allí nosotros vamos a tener, y se lo marco así de inmediato, dos diferencias, como dos pilares en la creación. En la creación de la humanidad, bajo la creación de Adán y Eva, y la creación del reino animal, de los animales. ¿Hay alguna diferencia en esta creación? ¿Cómo partió todo, Coca? Claro, hay diferencia. ¿Cómo cuáles? Con la que yo te voy a aportar. Ya, a ver, a ver. Bueno, ambas fueron el sexto día, ¿cierto? Sabemos que ambas fueron el día 6. Y cuál es la gran diferencia, que es la que a mí me encanta citar, es que el ser humano fue hecho a imagen y semejanza del Creador, ¿cierto? Claro. El reino animal no solamente cumplía otro propósito, sino también su diseño es diferente, cumple un rol diferente, ¿cierto? Tiene un propósito, pero básicamente es que el ser humano tenía... hay una cosa que, bueno, tal vez más adelante la podemos comentar, pero básicamente es que venía con una intención clara y tanto en forma como en fondo, ¿cierto? O sea, no solamente su cuerpo es a imagen y semejanza, sino el desarrollo de su ser, ¿cierto? Su pensamiento, sus deseos, todo era imagen y semejanza.
Y es por esa razón que a pesar de que a lo mejor hay algunas diferencias, porque eso de la imagen y semejanza es maravilloso. De hecho, una de las cosas que conversábamos la semana pasada de eso es que esa imagen y semejanza marca una diferencia también del por qué nuestro enemigo va en contra de nosotros, porque busca destruir esa imagen de Dios también, la imagen que está a través de nosotros en la tierra. Pero lo más interesante es que debo decir que igual yo lo dejé como que pasaba desapercibido para mí. Por ejemplo, en Génesis capítulo 2, versículo 19, habla de que Jehová Dios formó pues de la tierra a los animales. También formó a los animales de la tierra. Ya, al igual que a nosotros también nos formó de la tierra. Y esa palabra en hebreo yo no la anoté, pero tiene que ver literalmente con el hecho de confeccionar con tus manos, ya, de armarlo con sus manos. En el caso de nosotros, de Adán y Eva. El tema es que esto me trae a recuerdo yo no sé si es que a lo mejor puede ser que sí, como puede ser que no, si alguno ha leído el libro de las crónicas de Narnia. Esto es un detalle súper externo al estudio. ¿Y por qué lo digo? El autor, que es C.S. Lewis, que es un teólogo que de hecho el trimestre pasado se habló mucho, como mucho de sus citas y todo, él hizo este libro y él se basó harto en la Biblia para la historia y la trama. Y justamente cuando en un libro que se llama El sobrino del mago, que establece como el inicio de Narnia, cómo se creó, el Aslan, que era el león, como él empieza a cantar, a dar como una especie de melodía, como a cantar, y esas notas van dando pequeños surcos en la tierra, y de eso empiezan a salir árboles, y de entre ellos, por ejemplo, los animales. A mí, sinceramente, es como una manera bien como poética de la forma en cómo los animales podrían haber salido en la creación. Por eso lo estoy nombrando, que mi imaginación se va para esa parte, y qué interesante verlo de esa forma. Pero también muy interesante ver como que a pesar de toda esa parte, que llamémoslo así, de repente como muy impersonal, así como que vamos desarrollándolo de manera como rápida y automática, aquí Dios dice, o los dioses, Elohim, se detiene y dice, a ver, hagamos al hombre nuestra imagen y semejanza, que eso es capítulo 1, 26. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y como que ese hagamos es confeccionémoslo. Y en el capítulo 2, versículo 7, es cuando dice de que Jehová lo formó desde el polvo de la tierra. ¿Ya? Y aquí aparece lo que tú nombraste, Coca, al principio. Esta ecuación como de la vida, esta ecuación de la vida bíblica, y que se establece en ese versículo, que es, no sé si tú me lo puedes explicar, ¿cuál sería esta ecuación? ¿Cuáles son los tres elementos con que estamos formados? Claro, somos materia, ya que ¿Ya? vendría siendo el polvo. A algún teólogo, entre paréntesis, le escuché una vez, sin ánimos de generar ninguna polémica, pero que en hebreo o en griego, en hebreo, o no me acuerdo en qué idioma esta parte, no sé si es hebreo o arameo, decía que al hombre lo exprimió. Esa era la palabra para el hombre, y a la mujer la modeló. Eran palabras y conceptos distintos para la formación del hombre y de la mujer. Bueno, volviendo al otro, el cuerpo de la tierra, ¿cierto? Es la materia, y bueno, y el aliento de vida, ¿cierto? Que emana solamente del creador, y eso es súper importante colocarlo como un eje fundamental en el estudio de esta semana, ¿ya? O sea, la vida y la fuente de vida absoluta es Dios, ¿ya? Independiente de lo que quiera creer la gente. Esta no es nuestra verdad. Yo creo que también aquí hay que fundamentar eso con mucho cariño. No sé si decir respeto, con cariño, porque no hay cariño sin respeto, ¿cierto? Entonces, creo que es importante decir que esta no es nuestra verdad,
esta es la verdad, ¿ya? A mí me da mucha seguridad cuando escucho gente que argumenta a partir de lo que dice la Biblia. Y solamente lo dejo ahí para que no vaya a ser tema, si tenemos algún invitado o alguien nos ve o nos escucha, que diga, bueno, esa es su manera de ver la vida. Esta no es nuestra manera de ver la vida, sino es la manera de ver la vida la cual nosotros hemos entendido, hemos estudiado y hemos aceptado, ¿cierto? Ya. Dicho eso, sabemos que somos materia porque Dios formó de la tierra, Él sopla su aliento de vida, ¿cierto? Porque Él es la vida, entonces Él en su deseo de tener este hombre, ¿cierto? Esta mujer, sopla y forma la vida humana, ¿cierto? Entonces somos almas a partir de esta materia con este soplo de vida. Y solo allí somos vida y somos humanos, ¿ya? Y somos seres vivientes, almas, como se dice, pero no hay una cosa sin la otra, no hay una cosa sin la otra, ¿ya? Es esta ecuación perfecta. Bueno, había en la lección varias, no sé si tendrás tú ahí anotadito los conceptos para el hebreo ahí, que son súper entretenidos también saberlo, pero básicamente de hecho, eso. sí, es justamente que, bueno, que me diste el pase para hablarlo porque esta como ecuación que yo te decía hace un rato, de hecho, antes de que nos conectáramos para conversar, se lo había comentado, es que es como una especie de ecuación. Exacto. Nosotros somos un alma, ¿ya? Nosotros, tal cual como nosotros estamos acá, es decir, acá conectados, Hay dos tú y yo, almas. hay dos almas, tal cual. Pero estas almas son un conjunto de algo. Y ese es como lo que estaba comentando la Coca, que es, tenemos el cuerpo, que es la materia, que está armada, está confeccionada, está armada con el polvo, así como lo vimos recién en el Génesis 2.7. Y este otro, el soplo, es el espíritu en sí. Y este espíritu, la palabra en hebreo, y ahí vamos con la palabra en hebreo, lo anoté, yo lo había escuchado hace tiempo y me acuerdo que le había conversado y yo me confundía y decía, ¿será hebreo, será griego? Bueno, pero es hebreo, ¿ya? Es Y el hebreo, ya. hebreo, ¿ya? Es el ruaj, ruaj, y que deriva del neshama, ¿ya? Son como, puede ser que no soy como el maestro acá de la cuestión, pero a grandes rasgos lo que significa directamente es esto. Ese soplo, ese aire que técnicamente en el griego se traduce como el neuma, de ahí viene el neumático, el aire, tal cual como un viento, un aire, ese es el ruaj. Entonces, literalmente esta acción del soplo de vida es porque Dios inhaló y exhaló dentro. Es un detalle importante que no es chistoso, sino que es interesante, de que lo hace en la nariz. Ya, entonces yo me lo imagino, eso es solamente imaginación, chiquillo. Me lo imagino a él soplando así, y en el momento en que sopla se hace el hoyo el hoyito de la nariz y comienza a circular todo. Me lo imagino de esa manera, de la forma romántica en que lo veo. Esa acción de ruaj, de esa forma de espíritu que él exhala sobre este cuerpo inerte, pasa a ser entonces un alma viva, un ser vivo. Y este ser vivo, no un ser vivo, ¿ya? El ser vivo, ¿ya? La palabra en hebreo es Nefesh Hayah, Nefesh Hayah, que es un alma viviente. Y ahí marca la diferencia de todo, porque si existe entonces un Nefesh Hayah, un alma viviente, existe entonces un alma muerta. Y ahí va la diferencia de cómo cambia el estado de estar vivo, porque se cumple esta fórmula. El cuerpo más el espíritu, que es simplemente un soplo que lo entrega Dios, y el momento en el que deja de ser un alma viva es porque uno de los dos falla. En este caso puede ser el cuerpo o el espíritu directamente, y ahí es cuando se separa y el cuerpo vuelve a la tierra y el soplo vuelve a Dios. ¿De dónde estamos sacando esto? También está en la Biblia y vamos a llegar hacia allá. Y antes de llegar hacia allá, entonces, la pregunta que nos queda, antes que nos separemos unos breves minutitos para un canto, es,
Entonces, ¿puede el alma ser inmortal en base a lo que estamos conversando? Esta pregunta la dejamos por si ustedes quisieran opinar al respecto. Y vamos a estar atentos a la caja de comentarios. ¿Puede entonces ser el alma inmortal en base a lo que estamos conversando ahora? O a lo mejor, si ustedes dicen no, ¿por qué? La idea es que vayamos conversando y debatiendo un poco este tema. Y aquí con la Coca vamos a ir conversando un poco más esto. Mientras tanto, nos vamos a separar entonces unos minutos para ir a cantar. ¿Te parece, Coca? Sí, vamos nomás. Ya, volvemos entonces en unos minutitos. Antes de la creación, antes del mundo existir, ya eras tú el Rey, mi Jesús, aún reinas en poder sobre toda potestad. Junto a los ángeles queremos hoy cantar, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios por siempre. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios por siempre. Bendito Creador, aliento tú me das para adorarte a ti. Al vivir, ofrenda especial, deseo ser a ti, que pueda reflejar tu majestad, mi Rey. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios por siempre. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios por siempre. Que mi vida entera esté consagrada a darte gloria, que mi vida es tuya, Señor. Que mi vida entera esté consagrada a darte gloria, que mi vida es tuya, Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios por siempre. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios por siempre. Gracias entonces por estar nuevamente con nosotros y mantenerse también para poder aquí seguir conversando el tema. Quedamos acá con la pregunta de que si el alma puede ser inmortal o no. La verdad es que, bueno, en este momento no tengo cómo ver las respuestas, pero en vivo vamos a estar respondiéndolas y a lo mejor viendo ahí lo que ustedes estén colocando. Pero la verdad es que yo te pregunto a ti, Coca, ¿cómo respondemos a esa pregunta? ¿Sí o no? No. No. Bueno, ¿de dónde? Tal cual, es que sí, la respuesta era así, tal cual. Pero ahora, entonces, ¿por qué? Y a mí me gustaría a lo mejor que nos vayamos entonces a Ezequiel capítulo 18, versículo 20. ¿Y por qué en este versículo? Porque se da un poco una acción que nos va a demostrar un poco qué significa el alma para el lenguaje bíblico. ¿Ya? Coca, ¿cómo lo tienes? Lo tengo, dice. Ezequiel 18, 20, dice, el alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Avanza sobre otros temas también ese versículo, ¿ah? O sea, ahí hay unos temas súper entretenidos que no son parte de la lección principalmente, ya que son todas las consecuencias muy de decisiones particulares, ¿cierto? Pero ahí la primera parte dice, el alma que pecare, esa morirá. Y mira, esto no sale en la lección, pero yo quiero citarlo porque una vez me lo dijo una amiga, adventista también, cristiana,
justamente cuando supimos de la muerte de una persona querida, no era familiar, pero supimos, y sabíamos que el dolor de la persona era flagelante en ese momento. Y mi amiga me dijo, yo he llegado a entender por qué el dolor de la pérdida de un ser amado es tan terrible. Y es porque no era parte del plan. No era parte del plan inicial, o sea, de esta formación, esta planificación del ser humano. Dios es perfecto. Uno dice que es perfecto, pero uno no dimensiona lo perfecto que es, ¿cierto? Entonces, todos quienes trabajamos tenemos que tener una idea más o menos del trabajo que vamos a hacer en la semana, anualmente, semestralmente, ¿cierto? Y uno proyecta. Yo me imagino en la perfección de Dios, 1, 2, 3, ya, listo, es perfecto, voy a hacerlo y va a estar así. Yo no me imagino cuánto se puede haber demorado una persona así común y corriente en generar un circuito perfecto de venas, de huesos, de neuronas, no me lo imagino, o sea, es como para un trabajo infinito, ¿cierto? Y que funcione más encima, porque tú puedes diseñar, pero no necesariamente va a funcionar, o sea, puedes diseñar un circuito, pero ese puede no prender nomás, ¿cierto? Ya. Ahora, este diseño perfecto no contemplaba la muerte, ¿cierto? Porque era perfecto. Y yo me imagino, cuando ella me lo dijo, que fue hace muchos años atrás, yo me imaginé esta matriz, ¿cierto?, de ser humano, así como dicen los chiquillos ahí, poniéndole todo, dándolo todo, ¿cierto? No contemplando la muerte. Entonces no tenemos matriz para sobrellevar el dolor de la pérdida, no tenemos la matriz consciente, material, o sea, nuestro corazón se aflige a niveles tremendo, ¿cierto? Y ahí es donde yo nuevamente caigo en la perfección de Dios y en el amor infinito, ¿cierto? Porque en estas ganas de hacer a un ser humano perfecto y consciente y racional, nosotros caemos, pecamos y nos llevamos esa consecuencia. Aquí, por eso lo digo y lo cito, porque aquí dice, el hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. Aquí hay otro tema, ¿cierto? Aquí nos vamos a ir a la primera parte que dice: el alma que pecare, esa alma morirá. Pero lo demás también es para otra clase súper súper larga, ¿cierto? Toda la consecuencia. Bastante ¿Cierto? interesante también, porque nos da a entender otras cosas muy importantes dentro del cristianismo también. ¿Ya? Y yo sé para dónde va, y a lo mejor da para otro tema bastante, Sí, pues de mucho más todas grande. maneras. Y volviendo un poco a la línea allí, hacia dónde nos vamos a enfocar referente al tema de la muerte en sí, es que nosotros comprendemos entonces que el alma en sí, el alma, lo que estábamos conversando, va a morir irremediablemente porque pecó. Y nosotros sabemos por Romanos capítulo 3 versículo 23 que como todos pecaron, estamos todos destituidos de la gloria de Dios. Por tanto, no hay nadie que no haya pecado. Romanos capítulo 3 versículo 23. Y el tema es que Ezequiel nos deja bien en claro que esta palabra del Nefesh Hayá, todo Nefesh Hayá, va a morir. Y esto está completamente en armonía de lo que Dios les dijo a Adán y Eva en el jardín del Edén, que conversamos la semana pasada, que era: si ustedes comen del árbol del conocimiento del bien y del mal, ciertamente morirán. En contraposición de lo que dijo nuestro gran enemigo, que era: ciertamente no moriréis. Y allí se da hasta dos líneas de pensamiento y uno dice: ¿a quién le creemos? ¿A quién le creemos? Intentamos, me acuerdo que la semana pasada intentar responder esa pregunta en el sentido de qué forma esta gran mentira se ha venido como transportando o se ha mantenido a lo largo de la historia hasta el día de hoy. Y ha sido bien heavy la forma que se ha instaurado en nuestra sociedad actualmente. Y no es la idea como conversar tampoco de qué forma a lo mejor esto se va metiendo en nuestra sociedad, pero lo importante es que nosotros nos quedemos con cuál es la verdadera línea de pensamiento al respecto, entendiendo que este Nefesh Hayá muere, no hay más allá al respecto. Ahora, ¿por qué no hay nada más allá al respecto?
¿Cómo podríamos responder esta pregunta? Yo creo que... Perdona. ¿Ya? Sí, sí. Uno, Dale. porque quien es el hacedor de la vida es Dios, ¿cierto? Ujú. Dios es bueno todo el tiempo, y todo el tiempo Dios es bueno, ¿cierto? Entonces, y es justo, ¿cierto? No tendría Sí. sentido una muerte que nos permita, decía la lección también, estar visualizando el dolor de nuestros seres amados, estar conscientes todavía de aquello que pasa, por lo cual nos fuimos al descanso. O sea, no tiene mucho sentido. Cuando tú le intentas buscar la lógica, no tiene mucho sentido en sí mismo, no se junta la idea. Pero para mí es eso. Básicamente el hacedor de la vida es perfecto, es amoroso y es bueno. Por lo tanto, no sería justo, no sería perfecto que nos lleve a un descanso, ¿cierto? Si vamos a estar Si no vamos a visualizando, descansar. si no vamos a descansar. No tiene Claro. lógica. Mira, es como... Sorry, pero el tema es que el gran Salomón, uno de los más sabios que tenemos dentro de todo de la historia bíblica, y que él escribió el libro de Eclesiastés. Y Eclesiastés es uno de los libros que igual aparece gran mayoría de textos bíblicos donde establecemos el estado de los muertos, establecemos la naturaleza humana, qué pasa con ella después de la muerte, y mientras está vivo también. Con mucha De claridad hecho, también. exactamente, de hecho el capítulo 12 de Eclesiastés y el capítulo 9, o sea, si ustedes quisieran tener como estos libros así como de filosofía, y alguien como filosofando, así como bajo un árbol, con un tecito, con un cafecito, con un matecito, así como te has puesto a pensar, créanme que esos capítulos son para eso. Me da mucha risa cuando lo estaba leyendo la otra vez, es como que, oye, Salomón se pegó la tremenda bolaca con lo que está escribiendo. Sorry, me estoy saliendo el libreto, pero es que es muy interesante cómo él empieza a reflexionar al respecto. Y una de esas reflexiones es justamente dando a entender bajo la tutela de Cristo, bajo la tutela del Espíritu Santo, que lo inspira al indicar en Eclesiastés capítulo 9, 5 al 6, vamos a leer simplemente el 5. ¿Tú lo tienes, Coca, ahí o no? A ver, tenía Eclesiastés 12. Ya, quédate con ese. Yo leo el 5 y el 9, 5, que dice, porque los que viven saben que han de morir. O sea, todos sabemos que nos va a tocar en algún momento, ¿ya? Pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. Por lo tanto, ya con esto nos queda bien en claro de que la línea de pensamiento de creer de que a lo mejor tenemos algún familiar o algún amigo que nos está viendo desde arriba y nos está cuidando desde arriba, está contradicción a lo que dice la Biblia, solamente por el hecho de que no pueden sentir nada. O sea, si están arriba sí o sí se van a preocupar por uno. O sea, si es que yo, por ejemplo, me muriese en el día de hoy y me voy al cielo y voy a ver a la Connie acá sufriendo con todo, no sé, con todos los problemas tal vez financieros que podría haber dejado la casa, a tener que pagar lo que mantenemos hasta el día de hoy, lo único que me hace es mantener como desesperación ahí arriba. Y eso, por lo que dice la Biblia, es que eso no pasa, porque su memoria es puesta en olvido, no saben nada. Y el 6 dice, también su amor y su odio y su envidia perecieron ya y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace abajo del sol. Entonces uno dice, chuta, entonces al final esto no, como que pareciera un poco extraño. ¿Qué pasa? Porque la Biblia dice una cosa y de repente lo que nosotros veníamos creyendo es muy diferente. Allí tenemos también la visión de lo que tú estabas comentando, que se encuentra en Eclesiastés 12:7. ¿Y qué dice ese versículo, Coca? Que el polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Allí donde, claro, se ve dividido esta ecuación, ¿no es Las cierto? partes de la ecuación. Exactamente. Y como ya no está ni el cuerpo ni el espíritu, el alma viviente ya no existe. Simplemente
no hay nada. Y esa diferencia es que lo más interesante de todo es que no es solamente para los buenos, o eso no le pasa solamente a los malos, sino que esto es transversal, tanto para buenos o malos, a pesar de las acciones buenas que podamos haber tenido, las acciones malas, a todos nos va a tocar que lo que es polvo vuelva a la tierra y lo que es espíritu vuelve a Dios. Y todos, ¿Ya? perdón, Sí. tanto creyentes como no creyentes, esto es el estado de muerte para todos. O sea, no hay un estado de muerte para la gente buena y un estado de gente para la gente mala, un estado de muerte, digamos. O sea, la muerte es muerte, ¿ya? Es objetiva, ¿ya? Y es muy bueno como lo leíste tú ahí en Eclesiastés, porque en el fondo no está diciendo ni está haciendo alguna discriminación con nadie, por ahora, por lo menos por ahora, ¿cierto? Y eso da, para avanzar un poquito en lo que se traduce hoy día en nuestras lógicas de vida, es una verdad que calma, que debería calmar a todos aquellos, ¿cierto?, que nos quedamos con la ausencia del ser amado o quien haya partido. Nosotros sabemos que esa persona está en el descanso, ¿cierto?, y que su soplo de vida volvió al Creador. Su espíritu en sí mismo es eso que la gente de repente dice, pero es que el espíritu anda dando vuelta. Nada queda dando vuelta, ¿ya? Y es muy importante eso, ahí como tú lo leíste es, y el aliento de vida vuelve a la fuente de vida, que hay que recalcar, y para mí es muy importante decirlo, la fuente de vida es Dios. No hay otra fuente de vida. Entonces, no anda por aquí ese aliento de vida, ni ese soplo, ni ese poquito de aire, nada. Eso vuelve a su matriz, a su fuente, y el cuerpo vuelve a la tierra. Y queda la mente en un estado inconsciente, ¿cierto? En el descanso, porque eso dice, y es muy importante, sobre todo si hay alguien viendo que está recién adentrándose en el estudio de la Biblia, qué sé yo, queda en reposo, queda sin conciencia, no se está acordando de cosas feas, de cosas malas, de cosas, nada, queda ahí. Eso es importante recalcarlo y ser súper claro en eso, sobre todo para las personas que recién comienzan a estudiar. Ahí me recuerda un poco la historia, creo que era la hija de Jairo, cuando Jesús va y le dicen que no moleste mal, maestro, porque ella ya murió. Entonces él dice, no, pero ella está durmiendo, les dice. O sea, esta acción en el sentido de establecer a la muerte como un sueño. Cuando uno duerme, ¿es consciente realmente de lo que está pasando alrededor? Y estamos hablando de ser consciente, porque obviamente si es que uno está durmiendo y lo tocan o lo despiertan, ya vuelve a estar consciente, ya vuelve a despertarse. En ese instante uno no sabe nada de lo que está pasando alrededor. Es por esa razón que se establece esta relación en el sentido de la muerte a un sueño. Está esta frase dentro del pensamiento cristiano de que la muerte es como un abrir y cerrar de ojos. Nosotros tenemos la certeza de que una vez que nosotros cerremos nuestros ojos a la muerte, los vamos a abrir con dos finales que aquí no estamos adelantando mucho, la verdad. Claro, pero, no, y son palabras mayores. Claro, son palabras mayores. No nos gustaría tampoco llegar a ese punto. De hecho, lo más interesante de todo es que tenemos una esperanza futura. Pero me gustaría identificar acá que me gustaría leer Salmo 104, versículo 9. El Salmo 104, versículo 9. Si tú lo tienes, Coca, me ayudarías mucho. Mientras yo busco el 115, versículo 17. A ti te pedí el 104, 29. Me quedo con el 115, 17 y lo tengo acá. ¿No te sirve el 146.4? También me sirve. ¿Por qué lo tienes tú ahí al tiro? Tengo ese. Ya. ¿Qué dice el 146.4? Ya, dice así. Pues sale su aliento y vuelve a la tierra. En ese mismo día perecen sus pensamientos. Exactamente. Eso también nos hace recordar lo mismo que decía Eclesiastés. Hay que recordar un poco de que dentro de la Biblia existen muchas
¿cuál es la palabra? Mucho fundamento en texto, mucho fundamento referente al estado de los muertos, referente a lo que significa la naturaleza humana y de cómo cada una de nuestras partes luego de la muerte quedan en olvido y en nada. Y aquí está la frase de que esto queda en olvido, ya no queda, no hay nada más después. De hecho, el 115:17 es algo interesante también. Cuando éramos niños, por ejemplo, nosotros, no sé, me acuerdo que nos vestían de angelitos con un arpa, ¿no es cierto? Era como que sí, que vamos a estar en el cielo tocando un arpa. Yo recuerdo eso cuando me lo decían cuando niño y lo íbamos de repente por el colegio. Pero lo importante acá, que dice, por ejemplo, el 115:17, dice que no alabarán los muertos a Jehová, allá, que es como otra, la abreviación de Jehová, ni cuantos descienden al silencio. Entonces, luego de la muerte tampoco hay algo que nosotros podamos estar como con Cristo mismo allá en el cielo o algo así, porque no vamos nosotros a estar en comunión con Él, no lo vamos a estar alabando. No existe nada más al respecto. Y bueno, y también yo tengo el 104:29, que lo que dice también que escondes tu rostro, se turban, les quitas el hálito, dejan de ser y vuelven al polvo. Le quitas el hálito, le quitas el ruaj, le quitas el espíritu, que es ese aire, ese neuma, vuelvo a decir, eso es griego, y ya dejan de ser, porque ya no son un ser vivo. Y ahí es cuando, por eso el 104:29 yo lo quería como leer para, aquí se marca bien el hecho cómo se destruye esta ecuación del cuerpo con el espíritu. Una vez que rompes esto, ya no hay ser vivo, ya no hay Nefesh Hayah, ahí estamos utilizando las palabras. Y lo último que a lo mejor, antes de llegar a la esperanza futura, porque lo queremos dejar para el final, es qué pasó con Cristo. Porque Cristo también vino acá a la tierra y nos dejó también a nosotros como ejemplo al respecto. Y esto no lo quiero dejar de lado porque esto me dejó pensando, Coca, a pesar a lo mejor de que yo pueda como estar dentro acá de la iglesia, todo el tema, hay cosas, como te comentaba, detalles que de repente pasan desapercibidos. Por ejemplo, sabemos que por la muerte y resurrección de Cristo, Él murió un día viernes, ¿cierto? Y que prácticamente un día domingo resucitó, sacando los cálculos, todo el tema. Entonces, ¿qué pasó acá? ¿Para dónde se fue Jesús? ¿Se fue hacia el cielo con su Padre o se quedó en la tierra simplemente como muerto? Como lo que veníamos leyendo en la Biblia. De hecho, el detalle muy importante acá es Juan 20:17. El libro de Juan, en el capítulo 20, versículo 17, nos establece una realidad que yo había pasado desapercibido mucho tiempo. No sé si tú lo tienes, Coca. No, pero lo El busco. 20:17. Si no, lo tengo yo aquí, justo ahí lo tengo acá. Donde en este momento Jesús le dice, bueno, recordamos, hemos estado leyendo muchos versículos el día de hoy, porque en realidad lo que estamos intentando es comprender esta naturaleza humana en base a la visión bíblica, la cosmovisión bíblica, la que, por ejemplo, el día de hoy nosotros creemos que es la verdadera visión al respecto. Y acá dice, no me toques porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. ¿Por qué le está diciendo esto a esta mujer? Le estaba comentando de que él no había subido. Si él había muerto, si él tendría que haber muerto, tendría que haberse ido al cielo. No tendría por qué haberle dicho esto, si ya venía de allá. Pero la verdad es que estos pequeños detalles y estos pequeños como cosas que van pasando desapercibidos a simple vista, nos hace entender que al fin y al cabo, incluso Jesús, siendo el Hijo de Dios, respeta o mantuvo el orden de las cosas dentro de acá en la tierra. O sea, si yo muero, todo fenece, todo muere ya. Lo recuerdo, el pensamiento, lo que sentían, todo queda allí. De hecho, escuché por ahí la semana que se hablaba, por ejemplo, referente al cáncer. Cuando una vez que una persona con cáncer fallece, el cáncer también fallece, no hay nada más que seguir haciendo. Y ese es el punto, desde el punto de vista como médico,
luego, después de la muerte, no hay nada que se asemeje a la vida en sí. Porque, bueno, en este caso, muere lo que es el cuerpo, esta parte del cuerpo de muerte, todo. Y lo que queda como el ruaj vuelve a lo que es de Cristo, a Dios, hacia arriba. Ya, yo debo decir acá, pareciera que fuera muy todo negro, porque puede ser de que tengamos muchos amigos, o incluso entre nosotros también personas que por primera vez estén diciendo o pensando, yo nunca había visto o conversado un tema así. Pero la verdad de las cosas es que a pesar de que nuestros seres queridos, porque sabemos que a todos hemos perdido algún ser querido, no está mirándonos actualmente, o no está en algún campo esperando otro cuerpo, o simplemente no es que haya pasado a otro plano. Aquel ser querido está enterrado todavía. No hay nada más de que donde quedó allí. Pero ¿sabes lo mejor de todo? Y aquí yo le doy paso a la coca, porque este es el paso que le encanta a la coca, que es la esperanza futura. ¿Cuál es esa esperanza? ¿Qué es lo que finalmente a nosotros nos mantiene con esta esperanza, o decir finalmente, ya, todo fenece, pero va a haber algo? ¿Hay algo más allá realmente? Coca, por favor, ayúdame con esto. Te lo dejo en tus manos. Oye, yo creo que esta es la parte buena de la lección, ¿cierto? Porque al tomar el fundamento de que Dios es justo, es perfecto y tenía un propósito para el hombre, el propósito no podía terminar ahí. Por el pecado, ¿cierto? No sería justo, ¿cierto? Si él tenía un plan perfecto. El plan perfecto, aun cuando se le hizo una zancadilla, ¿cierto? Ahí, Dios es todopoderoso. Y en su infinito poder dijo, no, esto no va a quedar aquí, ¿cierto? Esto va a ser transitorio. Pero mi plan es que yo mando a mi hijo, ¿cierto? Para que toda esta gente que se equivocó, pero que tiene la oportunidad de aceptar al Señor, de ver mi verdad, me acepte, y yo le ofrezco la vida eterna, ¿cierto? Que es como yo le digo a veces a unas amigas, la casa propia, ¿cierto? Esto es transitorio, este es el Airbnb, ¿cierto? Es el arriendo, es un rato. Pero hago un muy buen arriendo y me porto muy bien y conozco la verdad y me leo los preceptos para llegar a mi casa propia, ¿cierto? Que es la vida eterna, es la vida inicial, es el diseño primero, el que no pudimos optar de una, ¿cierto? Pero en el plan, en la misericordia, en el amor, dijo el Señor, bueno, vamos de nuevo, ya, y sin cansancio, así como todos los días nos llama, como todos los días nos dice, bueno, te equivocaste de nuevo hoy día, pero no importa, yo estoy aquí, y te extiendo la mano, y te abrazo de nuevo, ¿cierto? Y vamos de nuevo, y yo me olvido de todo el resto, no me acuerdo de tu pecado, pero no peques más, y avancemos de nuevo. Y así entonces este cuerpo, este hálito de vida, se va a incorporar nuevamente, ¿cierto? ¿Para qué? Para una vida eterna, sin pecado, sin dolor, y este sueño en el que están muchos seres nuestros queridos y al que vamos a ir nosotros también en algún momento, va a ser, ¿cierto? Un antes y un después. Vamos a despertar, vamos a ver, esperemos que así sea, ¿cierto? Porque una vez me dijo un amigo, mira, Coca, si tú mueres y sientes que abres los ojos y ves a Dios de nuevo, está todo bien, todo habrá tenido sentido. Ahora preocúpate si no lo ves. Entonces, ese es un resumen del Apocalipsis y todo el cuento, ¿cierto? Pero del milenio, de todo el asunto. Pero en estricto rigor, nuestra
nuestra visión de vida tiene que estar puesta en ese mañana, ¿cierto? Entonces, hoy día tenemos que entender para que no nos engañe nuevamente el enemigo, como fue ahí con nuestros padres Adán y Eva. Tenemos que tener la conciencia y nuestro ánimo puesto en conocer las verdades, ¿cierto? Las verdades que el Matías decía también, que están en la Biblia, que no son nuestras, no son una inferencia, no son un análisis nuestro a partir de nuestras ideas o de los que queremos, sino es una verdad plasmada que Dios dejó para que nosotros nos guiemos por aquí y el enemigo nuevamente no nos engañe. Entonces, hoy día nos vamos a la muerte, al descanso, nuestro soplo de vida vuelve y eso se va a incorporar de nuevo, como dice la Biblia, en una vida nueva, ¿cierto? Pero ya sin dolor, sin carga, sin enfermedad, para disfrutar del diseño perfecto que el Señor tenía preparado para nosotros. Y esa es la promesa. Exactamente. Esa promesa yo la quiero como acompañar con, por ejemplo, con Hebreos capítulo 2, versículo 14, que nos dice que así por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, Cristo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. Y esta es una esperanza de saber de lo que nosotros estamos viviendo el día de hoy, saber de que vamos a morir y en algún momento vamos a vivir la muerte, es que en algún momento eso no va a haber más, porque Dios, Cristo, le va a poner fin a esto, y la muerte ya no va a ser más. Y eso es algo que nosotros nos deja como, nos llena de gozo saber de que va a haber un punto en el cual, como decía la Coca, va a volver al plano original, porque no estaba previsto que fuera así. Había un plan inicial que estaba entregado para nosotros, y esa es nuestra esperanza, está puesta en el futuro. Al día de hoy no hay mucho que se pueda hacer. Coca, ¿cuál sería a lo mejor tus palabras al cierre o a lo mejor las conclusiones referente, debo decir, estudio bastante denso? Ha sido a lo mejor uno de los capítulos más densos de estudio y lectura de la Biblia que hemos tenido. ¿Cuáles serían como lo que según tu visión podemos sacar de esta semana? Mira, como yo te dije al principio, Mati, para mí no es muy difícil porque lo acepto por fe. No tengo mayores dudas con relación a la perfección y al poder de Dios. No tengo dudas porque Dios se ha manifestado en mi vida poderosamente. Entonces no tengo dudas con eso, mucho menos del plan inicial. Pero mis palabras para terminar, yo creo que mi conclusión es que no nos dejemos engañar. Ya en los momentos de vulnerabilidad que tenemos y a veces de dolor, de angustia, somos presas fáciles del enemigo. Ya generalmente queremos escuchar lo que nuestro corazón un poco perdido cree necesitar, ¿ya? Y a veces Dios es amoroso, pero es sabio. Y uno quiere más dulce que sabiduría en algunos momentos. Y ahí es donde entra el enemigo, ¿cierto? A batallar y a entregar este falso consuelo. No nos dejemos engañar, para mí sería la consigna. Recordemos que en el cielo hubo un conflicto, ¿ya? Y recordemos también que Satanás se vino abajo con un tercio del cielo, y ese tercio está aquí, ¿ya? Y no son pocos, y se le han añadido voluntariamente muchos, ¿cierto? Entonces, ellos están aquí y están haciendo su trabajo, y su trabajo es engañar para destruir esta vida eterna a la que nosotros estamos invitados a ir. Entonces, mi raya para la suma es no nos dejemos engañar. ¿Y cómo no nos dejamos engañar? Primero, yo creo que es estudiando, siendo una comunidad que permanece unida, que se apoya, que se confronta, que se ama desde la honestidad, desde el amor de Cristo y manteniendo una comunión constante con el Señor. Yo creo que esas son mis palabras al cierre, no nos dejemos engañar. ¿Y cómo? Con esos tres pilares.
Gracias, Coca. Yo creo que cuando hablamos de esta esperanza, no podemos creerla o tenerla en nuestros corazones si nos dejamos engañar, porque tenemos dos visiones. Ciertamente morirán y ciertamente no moriréis. ¿Y por cuál entonces nosotros nos vamos a enfocar? Lamentablemente el enfoque es que ciertamente moriremos. Y esa es la verdad. Todo ser vivo sabe que ha de morir. Pero hay un versículo que Dios nos deja en el libro de Juan, capítulo 6, 54, que es que el que come de la carne de Cristo y bebe de su sangre tiene vida eterna, y Él lo va a resucitar en el día postrero. Va a haber una resurrección, va a haber, va a haber el momento en el cual la muerte va a terminar. Y otro versículo gran maravilloso que nos recuerda todo esto es, bueno, hay varios. En la semana pasada, a pesar de que no lo mostramos, leímos 1 Corintios 15, 55, 51 al 58. Se lo dejo a ustedes para que lo lean. Y yo me gustaría leerle el día de hoy 1 Tesalonicenses 4, 14 al 16, donde dice que, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Pero qué Amén. gran esperanza, qué gran alegría saber de que va a haber un momento en el que el Señor va a decir, pucha, y voy a decir acá el nombre de alguien, pucha, mi tía abuelita María, levántate. Y en ese instante, por ejemplo, saber de que va a llegar el momento en el cual va a escuchar esa voz y le va a decir, aquí estoy, me llamaste para vivir eternamente, porque la muerte ya no va a ser más. Esa es nuestra esperanza, en lo cual nos aferramos. Este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. Y Jesús dijo, yo lo resucitaré en el día postrero. Cristo se hizo carne con nosotros a fin de que pudiésemos ser espíritu con Él. En virtud de esta unión, hemos de salir de la tumba, no simplemente como manifestación del poder de Cristo, sino porque por la fe, su vida ha llegado a ser nuestra. Los que ven a Cristo en su verdadero carácter y le reciben en el corazón, tienen vida eterna. Por el Espíritu es como Cristo muere en nosotros. Y el Espíritu de Dios, recibido en el corazón por la fe, es el principio de la vida eterna. Amén. ¡Qué bonito! O sea, ya más claro, ya más poético, más motivacional. O sea, ¿dónde? Exactamente. No nos emociona mucho, porque algo que nos toca en la fibra más sensible, porque la muerte nos toca a todos, alrededor o a nosotros mismos en algún momento. Y saber de que esto finalmente va a llegar a su fin es la mayor esperanza que vamos a tener. Coca, ¿nos dirige en oración? Ya. Padre nuestro, Señor, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, Señor. Te damos las muchas gracias por tanto amor, por tanta justicia, por tanta paciencia, por tu promesa, Señor. Ayúdanos a mantenernos contigo, a no ser engañados, Señor. Permite que nuestro corazón esté anclado a ti todos los días para que podamos buscarte con apetito y con ansias, y que ese alimento, Señor, también seamos capaces de entregárselo a nuestro alrededor, a nuestros seres amados. Permítenos ser luz, Señor, para poder formar parte también de un gran número de personas a las que llames, para que podamos morir en verdad cuando nos toque partir contigo, Señor, y para poder resucitar al sonar de las trompetas. Pero no solamente nosotros, sino todas las personas a las que podamos alcanzar. Quédate con nosotros, Señor, este día. Gracias por permitirnos conversar y analizar tu palabra. Quédate con la gente que tal vez nos escuchó. Permite que sea claro nuestro mensaje, a pesar de las ansias que tenemos de entregarlo también.
Acompáñanos a nuestra iglesia, Señor, y a cada persona que escuchó o que va a escuchar. Quedamos en tu compañía en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Gracias por habernos acompañado y también tal vez por haberse emocionado con nosotros en este estudio y en este repaso. Allí hablamos de la esperanza al final. Esta semana que comienza vamos a hablar de esta esperanza, pero en el Antiguo Testamento. Quizá de qué tratará, quizá qué será, cómo se verá. Los invitamos a que lo sigan viendo. Si alguien quiere a lo mejor tener estos estudios, escríbanos en el chat allí y nos pondremos en contacto y le mandaremos todo lo que sea posible por nuestras manos para que puedan seguirnos en el estudio. Gracias, Coca, nuevamente por estar acá. Gracias a ti. Así que nos vemos en el próximo capítulo. Chao, chao.